el mejor del mundo por dos razones sencillas. Primero, en su cultivo se tratan de no utilizar procedimientos químicos. Y segundo, es una tradición. Los tabacos cubanos se hacen a mano. Y eso lo hace tener un valor extraordinario. Y el tercer producto que nosotros le vamos a presentar hoy es el ron cubano. El ron Santiago de Cuba. Santiago de Cuba tiene la fábrica más vieja que tiene toda Latinoamérica. La antigua Bacardí, actual ron Santiago. ¿Ok? Pero bueno, ¿quieren tomar café, sí o no? Sí, claro. Bueno, tenemos que pilarlo. Ah, bueno. Eche para acá, venga, señorita. Siéntese acá. ¿Así? Hágalo. Pise el sobrante del pilón Ajá. con los pies. Ahí. Ahí. Y sujételo con las rodillas. Ahí. Usted va a repetir los movimientos que él le va a decir. Uno, dos, tres, pilón. Uno, dos, tres, pilón. Los redondos. Para el pilado del café se necesitan tres movimientos muy importantes. El primero es para machacar el grano, partirlo. ¿Ok? El segundo movimiento es para moverlo dentro del pilón, cambiarlo de posición. Y el tercero es para desprender los que se hayan adherido a la superficie del pilón y al mazo. Y con esto logramos la granometría adecuada para el futuro colado. Vamos allá. Ahora usted se va a sentar acá y nosotros vamos a continuar la historia. Le estamos haciendo vivir la tradición, Ah, ¿ok? bueno, sí, claro. Mire, cuando los cubanos empezamos a escuchar este sonido, quisimos danzarlo. Ajá. Y fueron los orígenes de un ritmo muy popular en Cuba que se llamó el ritmo pilón. ¿Ok? Vamos allá. Más adelante en la historia, entonces le quisimos poner música. ¿Ok? Súbelo. ¿Cuándo surge el empinado? Mire, el empinado surge cuando la lucha por la independencia, los mambises no tenían recursos
Entonces utilizaban 3 palitos, un calcetín, una jícara y ahí colaban el café. Dice la tradición que cuando en la casa llegaba una persona, a una visita, y la visita no era bienvenida en ese momento, la esposa le preguntaba al esposo, ¿bueno café? Y él le decía, claro, mujer, claro. Y era que lo pasaba una sola vez por el colador. Salía un café muy claro y el resto lo guardaba. Pero cuando la visita era bienvenida y el esposo le preguntaba a la esposa si colaba café, el esposo le decía, bueno, mujer, bueno. Entonces lo pasaba 2 o 3 veces por el empinado y salió un café tinto muy rico. Tostó el café con hojas de tabaco y con aguardiente. Es para darle a la taza Olor a café, a tabaco y a ron. Esto no lo vi nunca en mi vida. Claro que sí. Café clarito. Café bueno. Azúcar, arroz y canela. Me cambio, me cambio. Azúcar para, canela y azúcar blanco. Uno. Sí, ya, está bueno. Dice la tradición que en Cuba el café se toma caliente, amargo, sentado, ¿ok? Porque el café en Cuba se conversa. Y si te lo tomas parado, se rompen los planes. Se rompen los Wow, está delicioso. Por todos esos planes. Por tus planes. Salud. Salud. En un origen, dice la tradición, que los guantes se le empezaban a manchar a los fumadores de habano. Entonces los comerciantes le introdujeron las anillas y además empezaron a introducirle información. De una forma o de otra, nosotros vamos a seguir la tradición. Lo vamos a manipular por las anillas, ¿ok? Antes de continuar la historia, quiero comentarle que el arte de fumar habanos no es para llevarse el humo a los pulmones, es simplemente para disfrutar de sus aromas y sabores. Nunca para llevar el humo a los pulmones. Solo así continúa la historia. ¿Ok? ¿Continúa o no? Claro. Entonces, le hacemos una pequeña incisión por la cabeza del habano de 1 a 2 milímetros de longitud. Recuerden que los habanos cubanos están hechos a mano. Si usted sobrepasa esta medida, el habano pudiese desarmar. ¿Ok? Claro. Vamos allá. Para su encendido, vamos a seguir la tradición. Lo vamos a encender con un cedrillo. Los cedrillos son las tablillas que separan los habanos en las cajas. Lo vamos girando lentamente para que el habano vaya calentando y lograr un encendido perfecto. Dice la tradición que cuando el habano es bueno, la ceniza es de un gris pálido y los fumadores de habano toman como un placer que la ceniza desprenda sobre su vestuario, y es porque la ceniza de habano no mancha. Es señal de que usted se está fumando un buen habano. ¿Ok? Cogen otro cedrillo. Le damos oxígeno.
Fíjense que no hemos llevado la fosforera al habano. Esto es un habano fuerte que marida muy bien con el café y con los rones que vamos a utilizar. Ahora vamos a aprender a fumar habano. ¿Ok? Ya pueden encender el día. Mire, las damas fuman habano, usted lo sabía. Bueno. Y cuando las damas fuman habano, hacen reverencia al sexo masculino. Los hombres, cuando fumamos habanos, es como que levantan un poco su ego masculino. ¿Ok? De una forma o de otra, nosotros vamos a seguir la tradición. Okay. Miren, las damas suelen fumar así. Los fumadores de habano echan el humo hacia arriba porque no molesta. ¿Ok? Las damas, si son un poco más finas y rescatadas, fumaban así. Si en el medio de la fiesta querían atraer al chico, entonces fumaban así. ¿Ok? Ajá. Los hombres fuman así. Si son más rudos, fuman así. ¿Ok? Los orichas en Cuba fuman así. Morí. La ceremonia. ¿Quieres fumar así? I fell from your eyes on the day that they met mine. And what I do to make you smile is not confined to where you are. Ahora yo les voy a presentar a ustedes el Bacardí. Este es el verdadero. Dice la tradición que en Cuba el ron une a las personas y que cuando usted va a servir un trago, lo primero que usted hace es darle a los orichas, por muy bueno que sea el ron. Dice la tradición que nunca se toma solo, por eso los tragos acá los compartimos, siempre los servimos dobles. ¿Okay? Chin. Es muy buena combinación. Muy buena combinación. Wow. Seguimos la tradición. Y vamos a presentarle a usted el ron Matusalén. Por este ron vine aquí. Por este ron usted llegó acá. Y lo vamos a tomar como gala. Cuando la ceniza en el habano tiene 2 centímetros de longitud, eso significa que es un muy buen tabaco. Es un orgullo para los fumadores que la ceniza desprenda sobre nuestra ropa, porque no mancha. Este es el ron. Ron Santiago de Cuba. Te tengo que probar. El ron Santiago. El ron Santiago de Cuba. 12 años. Wow. Yo probé en la casa del ron en La Habana un 75 años Habana Club. ¿Cómo se llamaba? El selección de maestro. Selección de maestro. maestro. De la línea de Habana Club, Ujú, el mejor. sí. Esto está muy rico. Pero estos son muy ricos. Este está más fuerte que Matusalén, evidentemente. Pero más seco y más rico diferente. Oh, eso es lo que vale. Esto es más de hombre.
Puede ser. Esto es para machos. Bueno, Ajá. ¿qué le ha parecido la experiencia de él? Maravillosa, gracias. Espectacular. Espectacular. Bueno, pues entonces le quiero comentar un secreto. Ajá. Este secreto sí quiero que lo grabe. Ajá. Grabando. Lo he compartido con muy pocas personas. Ujú. Han fumado, han tomado, han bebido parte de la tradición del pueblo de Santiago de Cuba. Ajá. ¿Ok? Gracias. Me dieron la ciudadanía de Santiago. Allá, La llave de la ciudad. Entonces llenan un saquito de café. Nosotros acá, Ujú. a personas especiales, Ujú. acostumbramos, yo les decía que una de las misiones del proyecto es compartir la tradición. Ujú. Para que usted allá, rápido, cuando llegue a su casa, pueda vivir nuevamente las sensaciones que ha experimentado acá. Ajá. ¿Ok? Se me había olvidado lo del habano. Ujú. Dice la tradición que los habanos no se apagan. Los habanos se dejan morir con la misma dignidad con la que usted lo encendió. Vale. ¿Ok? Sí. Ajá. No lo dejemos. Solamente hay un problema acá en el regalo que le vamos a hacer. Ajá. Verbalízala con Andrés. Ujú. Que cuando usted en su casa quiera colar este café, los vecinos le tocarán la puerta por el aroma que desprende. Ajá. Esto es para que viva la tradición allá en su casa. Ay, muchas gracias. Encantada, gracias, muchísimas gracias. He pasado una tarde encantadora en Terrazas La Caridad en Santiago de Cuba. He conocido aquí a mi compadre que nos ha invitado a pasar la tarde tomando ron, tabaco y café. Tabaco, ron y café. Ron, tabaco y café. ¿Cómo se dice? Café, tabaco y ron Santiago de Cuba. Eso. Y hoy disgustamos los más importantes. Yo vine a este lugar por el Matusalén y salí ganando porque probé unos cuantos más. El señor me está prometiendo una segunda ruta la próxima vez que venga, porque aquí en Santiago hay que darle. Bueno, ¿Cómo se llama la próxima ruta? la ruta del café. Vamos a hacer la ruta del café. Vamos a recoger café y vamos a ir a un cafetal. ¿De quién es el cafetal ese que me contaste? De Fraternidad. Era propiedad de los Heredias. ¿Quién es los Heredia, para que yo sepa? Era uno de nuestros insignes maestros, José María Heredia. Maestro de Martín. Maestro de José Martín. Ahí vamos. ¿Te apuntas? Pues nada, síguenos en YouTube, síguenos en Facebook. En Facebook la página es Terrazas La Caridad. Terrazas La Caridad. ¿Tienes un website también o todavía no? Es nada más en Facebook. Y si vienes a Santiago, tienes que pasar por aquí. Estamos en el centro de la ciudad de Santiago. Es por reservación, porque esto no es un lugar donde tú puedes llegar así. So, entra a la página de Facebook, contáctale, y esto es algo exclusivo, esto no es para todo el mundo. Tienes que hacerte amigo de él, como dice yo. Vale. Cheers. Soy Queen Vega Miami para YouTube, Eric Wayne en la cámara, y a los dos nos vas a seguir en YouTube para que veas nuestros videos. Estilos diferentes. Ahí va.